Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Actualidad profética. Conferencia dada por la Señora Luz de María, 30 de diciembre del 2022. Buenas tardes, hermanos. No es una casualidad el que este en vivo se esté realizando el día de la festividad de la Sagrada Familia. Y vamos a ofrecerle a la Sagrada Familia una oración para que sea precisamente el amor de esa familia divina la que nos lleve y conduzca toda esta mañana. A la vez vamos a orar por la salud de nuestro amadísimo Benedicto XVI, a quien amamos con todo el corazón y al que enviamos con toda nuestra fuerza y nuestra fe esta oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amado Jesús nuestro, te ponemos en tus manos divinas la salud de nuestro amadísimo Benedicto XVI. Y sabemos que siempre, siempre, no importa lo que suceda, Él va a estar con nosotros, con la Iglesia. Hermanos, gracias por esperar y vamos a dar inicio a la conferencia de este día. No hay nada, perdón, no aparece nada. A la conferencia de este día, la que no queremos que se sienta que son como predicciones sobre lo que va a suceder el año que viene, sobre lo que va a suceder en el futuro, sino es un compartir con ustedes la palabra que hemos recibido durante tantos años, a lo largo de tantos años, para que cada uno sea testigo, para que cada uno analice en su orar y actuar
si está siendo obediente a la voluntad de Dios, si está siendo cumplidor de la voluntad divina que nos viene pidiendo desde muchos años, una conversión total. Como cristianos, tenemos que saber que estamos obligados a la conversión para llamarnos verdaderos cristianos. En ocasiones pedimos por los que no se han convertido, pero tenemos que mirarnos hacia adentro, mirarnos interiormente, porque hermanos, hasta el último momento de la vida estamos luchando por la conversión. Porque la tentación siempre está al lado para hacernos caer. Por eso tenemos que luchar constantemente por la conversión. Gracias por los hermanos que nos han esperado, porque sabemos que aquí estamos los hijos de Dios. Y si hay algún atraso, no es porque queremos, sino es porque siempre hay circunstancias que en estos momentos llegan a última hora, aparecen a última hora, y no se puede estar exigiendo que se dé inicio y exigir que se dé inicio a una prédica. Y hay que recordar que la paciencia es una gran virtud que poseen los hijos de Dios. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Estamos, hermanos, en un momento en el que se define, porque lo ha definido nuestro Señor, la Madre Santísima, San Miguel Arcángel, lo ha definido como la era del Espíritu Santo. Cuando Cristo preparaba a los discípulos para su muerte en la cruz y sobre todo para su resurrección, nuestro Señor le decía a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Paráclito. Les conviene que yo me vaya. En la carta de Juan, capítulo 16, versículo 12, nos dice: tendría que deciros muchas más cosas, pero no podríais comprenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, el Paráclito os iluminará para que podáis entender la verdad completa. Os conviene que yo me vaya. Si no me voy, no vendrá el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Qué más señal podemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que Juan nos dejara este legado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo para tomarlas para este momento? Cristo le decía a sus discípulos, porque ellos no querían quedarse solos: yo me voy para que venga el Paráclito. Y ahora, en este momento en que por medio de las revelaciones del cielo nos dice que es la era del Espíritu Santo, entonces nos deja saber que nosotros también en este momento
estamos de forma especial esperando lo que viene, porque es el Espíritu Santo a quien la Trinidad Santísima le ha encomendado, como así en el Antiguo Testamento, Dios Padre se le reveló a la humanidad, a los hombres. Luego nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, fue enviado para la redención del mundo y Él se fue, Él resucitó, ascendió a los cielos y dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a engalanar al Hijo de Dios con sus dones y virtudes. No estamos solos, hermanos, y por ello cito al Espíritu Santo, porque es quien queda para guiarnos, para iluminarnos de forma especial. Nosotros, cuando Cristo asciende al cielo, es el Paráclito quien nos es enviado para guiarnos, auxiliarnos, para ofrecernos sus dones. Pero tenemos que cambiar primero. Los mensajes nos piden que cambiemos. Supliquemos por ello la asistencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos mantenga en el camino de Cristo, para cambiar y para suplicarle a nuestra Madre Santísima que ella, como intercesora, como madre de su divino Hijo, suplique por nosotros. Nosotros tenemos que cambiar la relación estrecha con la Trinidad Sacrosanta, con nuestra Madre Santísima, con los arcángeles, con los ángeles, con nuestro ángel de la guarda. Tiene que haber una relación más cercana de lo que en este momento tenemos. Y para ir fraguando esa relación más cercana con la Trinidad Sacrosanta, con nuestra Madre, con los arcángeles, ángeles, con nuestro ángel de la guarda, tenemos que dejar de actuar y obrar a la manera mundana. Tenemos que ser más del cielo, menos de la tierra, hermanos. Tenemos que conocer a Cristo primero para enamorarnos de Él. No podemos llamarnos cristianos si nosotros no aprendemos a conocer a Cristo a través de la Sagrada Escritura. No podemos llamarnos cristianos si no sabemos qué nos dejó Cristo en su legado a través de la Sagrada Escritura. Es importantísimo adentrarse en el conocimiento, porque podemos orar y orar, pero si no conocemos a quién le estamos orando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para amar a Cristo hay que conocerle. Para amar a nuestra Madre hay que conocerle. Para ser devoto de algún santo hay que conocerle, para que nazca en nosotros ese amor y esa devoción. Pero para amar a Cristo tenemos que adentrarnos en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Porque podemos orar y orar, pero si no conocemos a quien le estamos orando, repito, ¿qué pasa? Dios lo sabe todo, sí, claro, pero tenemos nosotros la obligación de adentrarnos en la Sagrada Escritura para acercarnos y también para razonar,
para comprender, para rumiar la Sagrada Escritura y enamorarnos de la Trinidad Sacrosanta. Enamorarnos de ese Cristo que padeció, de ese Jesús niño al que estamos adorando en cada hogar, en cada nacimiento. Tenemos que aprender a amar poco a poco. Y les digo que también a razonar, porque la razón no es ajena a la fe. La fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Fe y razón son como dos alas con las cuales el Espíritu Santo se eleva hacia la contemplación de la verdad para que lo recordemos y no se nos olvide. Por eso la fe no es algo irracional. La fe supera la razón. En este momento les puedo decir fehacientemente que los mensajes que hemos recibido son una infinidad con la que podríamos llenar una biblioteca. Pero los mensajes no se nos han dado para estar guardados en una biblioteca, sino para ser leídos. Y no allá cuando queremos recordar algo, sino para atesorarlos en el corazón y llevarlos a la práctica. Tenemos que hacer práctica de los mensajes, que en su mayoría la práctica es la que debemos cumplir cada día y hacer la vida en nosotros. Mirémonos primero a nosotros mismos y reaccionemos. Limpiemos lo que tengamos que limpiar. Vayamos a encontrar la paz con Dios y con uno mismo en el sacramento de la reconciliación. No tengamos pena de confesar los pecados. Busquemos la misericordia divina y de ahí iniciemos la nueva vida. Hagámoslo mientras tengamos tiempo. Cristo no vino por los santos. Cristo no vino a encontrarse con los santos. Cristo vino por los pecadores, para que nos convirtamos. No somos santos, o por lo menos yo no soy santa. Estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso en donde Cristo está moldeando nuestra alma. Y ese aprendizaje debemos llevarlo a cabo en este momento, porque quizás en este momento no tenemos el tiempo que teníamos hace 15 años, hace 3, 2, 1 año, hace un mes. Los mensajes son muy exactos en repetirnos que debemos buscar la conversión ya. Y nos dicen los mensajes, busquen la conversión ya porque poseemos la conciencia. Y el cielo está apelando a la conciencia de cada uno de nosotros. Está apelando a esa conciencia para que nos lleve a ver la realidad de lo que estamos viviendo, pero si nosotros cerramos nuestra conciencia y no le permitimos que nos veamos tal cual somos con nuestros defectos y errores, entonces no nos damos a nosotros mismos esa oportunidad que Cristo mismo está dándonos, que nuestra Madre Santísima está dándonos, y que San José, como el Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece también
su intercesión. Vemos claramente que de eso es lo que carece parte de la humanidad ahora. No se desea ser consciente de la necesidad que tiene el hombre de Dios. Somos llamados constantemente por el cielo. Somos hasta, podemos decir, interpelados constantemente por el cielo. Porque nosotros somos los que tenemos la necesidad de Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos ascender hacia Dios. Los que dicen, no solo los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, nos dice San Mateo. Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. He ahí el problema. No se quiere hacer la voluntad del Padre. No se quiere aceptar la voluntad del Padre. No se quiere vivir en la voluntad divina. Porque hay personas, hay hermanos que le temen a la voluntad de Dios y Dios nunca nos va a dar piedras por pan. Tenemos que adentrarnos en la voluntad de Dios porque es imprescindible para nosotros aceptar y amar con agradecimiento lo que estamos viviendo. Todo cuanto nos sucede, tenemos que agradecerlo, porque ese agradecimiento es una manera de decirle a la voluntad de Dios, hágase, porque quizás en ese agradecimiento Dios nos dice, le estoy dando una oportunidad para que se purifique en este momento, para que se purifique aquí en la vida y después no tenga que purificarse o después ya no tenga oportunidad de llegar a la presencia de Dios. Tenemos que llevar a la práctica, hermanos, lo que nos piden en los mensajes. Y para practicar lo que se nos pide, para adentrarnos en la voluntad de Dios, debemos practicar lo que oramos. Nosotros en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cumplimos eso, hermanos? ¿Lo cumplimos a cabalidad? ¿O cuando recibimos una ofensa, de inmediato respondemos más fuerte? ¿O nos dedicamos a buscar a hermanos para hablar mal de una persona? Eso no es el amor que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Recordemos cuando Cristo intervino, cuando iban a lapidar a la mujer pecadora. ¿Y por qué intervino Cristo? ¿Y cómo intervino Cristo? Él fue escribiendo en el suelo los pecados de cada uno de los que estaban al alrededor. Y cada uno de los que iban a lapidar se fueron. Y no quedó ninguno, porque todos de una u otra forma cometemos algún pecado. Solo los que están en el camino de la santidad no. Lo oramos, el Padre Nuestro, pero lo practicamos. Es importante
evangelizar con la práctica de lo que estamos orando, con el testimonio, con vivir las bienaventuranzas. El cielo alerta, pero gran parte de los hombres no atienden, no desean escuchar para enmendar el camino o dirigirse hacia donde debe, para encontrar esa unión con nuestro Señor Jesucristo. No desean clamar a la Madre Santísima para que interceda por nosotros, por cada uno. Estamos en un momento en que el hombre se siente Dios y siente que es capaz de verse a sí mismo, de vivir en una autonomía sin Dios, sin amar a Dios, sin dar cuentas de su proceder en la vida. Por ejemplo, hermanos, en el mensaje del 24 de octubre del 2021, nuestro Señor Jesucristo nos dice: amado pueblo mío, les mantengo con la palabra de mi casa para alertarles, no para atemorizarlos. Pero la humanidad hace caso omiso de esto. No se cree, hermanos, no se cree ni en lo que pueda suceder, ni en la guerra, ni en el uso de las armas atómicas. Se nos alertó sobre el cambio climático y estamos viendo en el norte de América lo que se está padeciendo, y aún así el hombre guarda silencio, porque perfectamente les puedo decir que sabemos que nadie sabe ni el día ni la hora, pero somos alertados por los signos y señales con los que podemos divisar uno u otro acontecimiento que se nos ha indicado, y podemos divisar si se acercará un evento de los que nuestra Madre Santísima, a lo largo de toda la historia del Nuevo Testamento, la Madre ha venido alertando a través de sus apariciones para que la humanidad no se pierda. Dejemos claro lo que es el signo para distinguir el signo de la señal. Y para distinguir el signo tenemos que tener el conocimiento de lo que sucederá cuando veamos ese signo. Por eso tenemos también que usar la razón, porque tenemos que saber cuál es el signo, cómo es el signo. Si vivimos en una ignorancia espiritual, podremos tener frente a nosotros 1000 signos, pero no se sabrá a qué corresponde, a qué se debe, qué nos está anunciando. Por ello hay que conocer para estar en alerta espiritual. La señal es perceptible, la señal la vemos y nos lleva a pensar, a asociar lo venidero, la relación que tiene con otra cosa que no hemos vivido, pero que sabemos por ese signo que está detrás del signo. La señal anticipa y advierte. Así podemos ver claramente como el 11 de diciembre del año 2021, la Santísima Virgen María nos anunció un invierno muy crudo y que está sucediendo en este momento en varios países, pero aún así no se cree. Recordemos que medios de comunicación europeos han insistido en la crudeza del invierno ante la dependencia del gas ruso en Europa.
Y se ve esto reflejado desde años atrás en los llamados del cielo. En este momento Alemania, llamada la locomotora de Europa, llama a sus habitantes a prever un fuerte invierno con apagones generalizados a falta del gas. Austria también está llamando a sus ciudadanos a prepararse para aprender a pasar un invierno sin gas. Vemos que el aspecto del crudo invierno nos lo adelantó nuestra madre y ese fuerte invierno lo sentimos en la carestía también espiritual que hay en este momento. Lo que nos acerca grandemente al aviso, porque hay una carestía espiritual enorme. El hombre con mucha facilidad se entrega a las novedades sin pensar si me van a llevar a estar más cerca de la Trinidad Sacrosanta, más cerca del gozo espiritual, más cerca de nuestra Madre o más cerca del demonio. Por ello es que insisten los mensajes que recibo en la entrega, en la práctica de los mensajes. Insiste en que ante la cercanía del aviso es que nos advierte también y podemos nosotros divisar la situación de la guerra que saltará de un momento a otro en varios países. Esto, hermanos, será así. Por ello es que necesitamos paz interior en estos momentos para fortalecernos espiritualmente. En la medida en que mantengamos la paz interior, podemos llevar con más tranquilidad, con más aceptación todo lo que nos dicen los mensajes. Tenemos que crecer y para crecer no podemos negarnos a la voluntad de Dios, porque el negarnos a la voluntad de Dios lleva implícito en nosotros el ego humano al que debemos ponerlo donde le corresponde y espiritualizarlo para que guste más de lo divino que de lo mundano. No podemos dar muerte al yo humano, porque ¿qué pasaría si le damos muerte al yo humano? No existiríamos tampoco. Hay que ponerlo al servicio de Dios. Y esto lo hacemos convencidos de que nuestro camino es con, por y para Dios. Nosotros tenemos que aprender que el camino espiritual y el servicio a Dios no es que nuestra vida se vaya a convertir en un desastre, sino más bien es que se va a hacer portadora nuestra vida, nuestro existir de los bienes espirituales, pero no para engalanarnos nosotros y que el ego, no para engalanarnos nosotros, sino para ponernos al servicio de la humanidad, de los hermanos, para ser más fraternos. El ego humano es una bendición si lo enseñamos a estar al servicio de Dios, pero se convierte en un verdadero desastre cuando le dejamos crecer y desbordarse con el egoísmo y la soberbia.
Es necesario frenar al ego porque el ego es como un caballo desbocado. Nosotros llevamos el carruaje y llevamos las riendas de ese carruaje. Tenemos que espiritualizar, repito, nuestro ego para que obre y actúe a la manera de Dios. Si no, el ego humano va a manejar nuestra vida y nos va a llevar al precipicio. Por algo se nos dice y se nos repite en muchas ocasiones, la mente es la loca de la casa, porque capta lo que ve, pero no sabe distinguir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ahí entra la conciencia y ahí entra también mi ego humano. Todo esto es necesario para comprender que somos un todo y que para estar más cerca del obrario y actuar de un verdadero hijo de Dios tenemos que ordenar la habitación interior para que toda la habitación interior esté ordenada y Dios sea atraído por nosotros. En los últimos mensajes somos llamados a crecer en el Espíritu. Para esto tenemos que aquietarnos. Esto que es tan difícil en este momento, porque se vive en un ir y venir constante que impide ese aquietarse que es necesario para encontrar y adentrarnos en el aposento interior y aprender a estar más cerca de Cristo. Es necesario mantener la paz interior. En estos momentos en que la Trinidad Sacrosanta, nuestra Madre, nos ha explicado todo lo venidero. Y entonces para aprender a amar la voluntad de Dios, a no desesperarnos, a no sufrir tanto y a no tener una resistencia mental a lo que viene, nosotros tenemos que aprender a ordenar el aposento interior y aprender a tener esa comunicación con Dios. Tenemos que dejar de andar en ese ir y venir, en ese corre cotidiano que nos aleja de todo lo que es espiritual y nos envuelve en lo mundano. Tenemos que ir creciendo para que Dios, que nos pide a cada uno de nosotros de forma individual, y nuestra Madre Santísima también lo ha hecho y nos ha llevado delicadamente de su mano a que tengamos conciencia de lo que va a suceder. Estamos en un punto de la historia, hermanos, en el cual vamos a ser pasados por el tamiz de la fe firme, fortalecida e inmovible. Esto nos deja, y vean que no les digo por el tamiz de las vicisitudes, de lo que se va a cumplir, sino de la fe. La fe va a ser probada. Por ello es que nosotros tenemos que fortalecernos en la fe y adentrarnos en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Esto nos deja el sabor de que tenemos que estar crecidos en la misma fe. Esto nos dice que tenemos que estar abrazados a la cruz de nuestro Señor Jesucristo para lo que pasemos no lo veamos como destructivo para el alma, sino un crecimiento del alma. En el mensaje de San Miguel Arcángel del 23 de diciembre del 2022 nos dice: las contiendas continúan, las persecuciones se acrecientan y lo inesperado sucede ante una constante batalla del mal, al que la criatura humana le permite socavar su vida. Van hacia un camino pedregoso. ¡Qué fuertes palabras! ¿Por qué hacia un camino pedregoso? Porque
vamos a ver cómo se nos va a querer dirigir hacia un solo camino espiritual, que no va a ser de libre elección, sino impuesto. Ustedes entienden, porque no lo puedo decir como quisiera. Cada uno de nosotros sabe que la protección divina se encuentra sobre la humanidad. La misericordia divina es infinita, pero tenemos que pedirle a nuestro Rey y Señor Jesucristo que penetre en nosotros. San Miguel nos dice, la misericordia divina es infinita, solicítenla a nuestro Rey y Señor Jesucristo, que penetre en ustedes y denle el permiso para que Él obre y actúe en ustedes, para que Él haga de cada uno una criatura nueva, y así logren salir adelante de tantas pruebas que la misma humanidad se ha gestado. Hermanos, es el propósito de los poderosos, lograr que la criatura humana se autodestruya en lo moral, social, espiritual, alimentario y económico, para que ante tanto peso de los actos inadecuados, las criaturas humanas entren en la renuncia a la Trinidad Sacrosanta, a la Madre Santísima, y olvidemos y despreciemos lo divino. Hay una violencia imparable, y lo estamos viendo, por ejemplo, aquí en los países de América Latina. Y eso se va contagiando como una enfermedad virulenta. Pero es que en ocasiones el hombre, consciente sin saber por qué o para qué, los hermanos están actuando de una u otra forma. Y se actúa por imitación. Deseemos o no, estamos sumergidos en la violencia que ha logrado penetrar en las esferas de la sociedad, en todos los estratos. Y violencia no solo armamentista, sino violencia en el pensamiento. Hay violencia, no hay tranquilidad, hay amenazas. Y estamos constantemente amenazados por la ciencia mal empleada. Amenazas en lo político y hasta en lo religioso. Somos probados en todos los aspectos. Hermanos, dependiendo del obrar y actuar de cada uno de nosotros, es que la vida y las experiencias que nos suceden en la vida las podemos tomar para bien o para mal, y el deseo de la Trinidad Sacrosanta es que las tomemos para bien y no nos unamos al mal. Hermanos, uno es el silencio interior y el otro es aprender a vivir con agradecimiento a Dios. La oportunidad que se nos da de descontar, si así lo podemos llamar, los pecados. No solo pecados que tú o yo hemos cometido, sino a auxiliar, ayudar, ministrar a nuestros hermanos a través de nuestra conducta. No podemos aislarnos, hermanos. Tenemos que aprender a vivir en fraternidad, porque el padecimiento en soledad quizás destruye. El pensar que solo nosotros padecemos, que solo nosotros sufrimos, destruye. Y cuidado, porque eso puede ser el ego que nos está ganando y nos quiere destruir. Lo mejor que tenemos que hacer es no luchar contra el ego, sino llevar al ego a amar lo que está sucediendo en ese momento. Y sé que es difícil amar las pruebas,
Pero eso es lo que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre nos están enseñando a través de estos mensajes para sobrepasar las dificultades y no resistirnos a vivir lo que a cada uno de nosotros nos toca vivir. Para aprender a vivir con amor lo que sucede. Para no dañar al hermano. Quien no daña al hermano es un crecido espiritual, pero no crecido por creerse más, sino es una persona que tiene un gran crecimiento espiritual. El amar al hermano es ser mayor espiritualmente. Que nos quede claro, hermanos, que Cristo siempre me indica que la intención que ponemos nosotros en un acto o en una obra es lo que define si el acto o la obra son buenos o no son malos. Si actuamos con recta intención, si actuamos por envidia, por soberbia, es la intención lo que nos va a definir qué es lo que va a suceder. ¿Con qué amor estamos llegando hacia el prójimo, hacia nuestro hermano? En el mensaje de la Santísima Virgen María del 27 de diciembre del año 2022, dice: el momento de las tinieblas llegan y mi hijo, al mantenerse en fe y siendo fraternos unos con otros, lograrán auxiliarse. Pero viene la carestía, hermanos. La carestía llega, se asoma a la tierra y se insistirá en una sola moneda. Como hijos de Dios, les invito a volver a leer y atesorar los mensajes. Para mí hay tanta riqueza espiritual que se nos da, en donde nosotros podemos aprender a ayudar a unos y a otros hermanos, podemos aprender a ayudar a los hermanos y ayudarnos a nosotros mismos a salir de los imprevistos que vamos a padecer. Si no aceptamos lo que padecemos, el vivirlo nos capacita para enseñar a otros hermanos a pasar con más paz lo que estamos enfrentando. Espiritualmente, hermanos, el sufrimiento sabemos que nos edifica. Oremos, hermanos. Así se nos piden los mensajes, porque la oración nos une a Cristo, y también la práctica de la oración es darle la mano a nuestra Madre Santísima y permitirnos ser conducidos por Él. Nuestra Madre nos dijo que tenemos que utilizar la lengua para adorar a Dios y pedir el bien de los hermanos, no para destruir al que está a la par de nosotros. Tenemos una meta, hermanos, y es salvar el alma. Cada uno de nosotros tiene que decidirse por salvar el alma, y no solo la suya, por ayudar también y permitir que otros hermanos se salven. Y tenemos que aprender a dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por la sanidad de los enfermos. Gracias por los que están enfermos y ofreciendo la enfermedad ayudan a salvar almas. Gracias por los que nos aman y gracias por los que no nos aman. Gracias por las personas traductoras que nos ayudan a comprender y a leer en varias lenguas los mensajes. Gracias por todos los hermanos que laboran para esta misión. Gracias por ustedes que escuchan la palabra.
Gracias por los que creen y por los que no creen. Gracias, Señor, porque agradeciéndote te adoramos y te reconocemos como nuestro Dios y Señor. Gracias por enseñarnos, por perdonarnos y darnos la bendición de ser como niños. Gracias por todos los hermanos que nos escuchan. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser Dios y amarnos como lo que somos, tus hijos. Gracias por el año que va a iniciar. Gracias por reflexionar, por permitirnos reflexionar nuestro obrar y actuar. Gracias porque nos preparas para lo venidero diciéndonos que nunca estaremos solos. Gracias porque tú y tu Madre Santísima y San Miguel Arcángel y sus legiones están y estarán con tu iglesia para siempre. Gracias por enrumbarnos en el camino del crecimiento. Gracias porque hoy solicitamos al Niño Jesús que nos permita caminar con Él. Hermanos, para finalizar, deseo decirles y pedirles de corazón que nos preparemos, que todos nos dediquemos a crecer espiritualmente, que seamos conscientes de lo que viene, que tenemos que prepararnos, que va a haber una carestía, una hambruna generalizada. Y estaba ahí mirando que una hermana nos pregunta que cuál es el pecado que más le molesta a nuestro Señor Jesucristo. Y tendría que preguntarle a Él, porque a Él quizás no es que le molesten los pecados, sino es que le hiere. Cada pecado le hiere y tenemos que pensar que cada pecado hiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él se duele tanto cuando se maltrata y se desprecia a su Madre Santísima. Y lo he podido ver con mis ojos, como Cristo en algunas ocasiones ha derramado lágrimas por las ofensas que se cometen en contra de su Madre Santísima. Cuando la criatura humana se quita el derecho a vivir, cuando se lo quita a otros indefensos. Hay tantos dolores por los pecados de la humanidad, hermanos, que no me atrevo a decir que es uno solo. Pero hay uno que está comprendido en el primer mandamiento y es amar al prójimo. No sé si habrán otros. Póngame el... Ajá. Quiero agradecerle también a Mapi, que siempre está atenta a ayudarnos, a nuestra hermana de la versión árabe de Revelaciones Marianas, a André, que está atento siempre para traducir y para llevarles a nuestros hermanos de Brasil la palabra del Señor en portugués, y también a nuestros hermanos de Portugal. Jessica Molina, ¿por cuánto tiempo durará la hambruna? ¿Cuánto tiempo durará la hambruna? El Señor no me ha dicho cuánto, pero me ha dicho que nos preparemos para varios meses. Cada uno, hermanos, prepárese con amor y prepare con amor lo que pueda
Y sabemos que el Señor hace milagros si nos preparamos con amor. A todos nuestros hermanos que están pidiendo por la conversión de su familia, cuenten con nuestras oraciones y las oraciones de todos los que estamos aquí. María Trujillo, ¿cómo proteger a nuestros hogares? Bueno, la mejor protección para el hogar es mantenerse en fe, vivir como nos pide nuestro Señor Jesucristo, ser cumplidores de los mandamientos y de los sacramentos, porque podemos tener nuestro hogar totalmente protegido con los adelantos científicos más grandes que existan, pero si no hay amor en nuestro corazón, si no somos verdaderos amantes y adoradores en espíritu y verdad, si no tenemos nuestro hogar consagrado a nuestra Madre, a los sagrados corazones, ¿qué va a suceder? No hay una fórmula mágica, hermanos. La fórmula que existe y ha existido siempre es el amor y el ser verdaderos y la congruencia entre lo que nosotros predicamos y también lo que le podemos ayudar a nuestros hermanos. Por ahora, hermanos, quiero también, ya lo dije, ¿verdad? Que agradezco a todos los traductores que nos ayudan y que hacen posible que lleguen a otros hermanos con otras lenguas diferentes a la nuestra. Y David nos está preguntando que si el aviso tomará por sorpresa al mundo o habrá un signo previo. Sabemos que va a haber una señal en el cielo antes del aviso. Pero no hay que esperar esa señal para convertirse. Hay que estar convertido antes, porque en el camino de la conversión, en el momento del aviso, toda nuestra vida va a pasar ante nosotros como una película. Y ¿no les parece, hermanos, que nos conviene espiritualmente a nosotros haber tomado una decisión de mantener una vida como nos lo pide el cielo? Desde antes de que suceda el aviso, porque es una soledad terrible lo que se vive. Es el momento en que el alma da un paso al costado y nos deja ante el panorama de la vida que hemos llevado. Y es un dolor profundo, porque es un dolor espiritual tan grande. No sentir ese momento el alma, que es lo que anima al cuerpo. Y no es que nos deja porque moriríamos, pero es como que el alma da un paso al costado. Y nosotros sufriremos terriblemente por todos los pecados que hemos cometido. Hermanos, de corazón les agradezco que hayan estado presentes con nosotros, que
sea cada uno un testimonio, un apóstol más de los últimos tiempos. Somos parte del resto santo y debemos vivir preparándonos para todo lo que nos encomendará el cielo. Si el Papa Benedicto muere, ¿qué pasará? Hermanos, no soy pitonisa, soy profeta. Y el cielo no me dice todo lo que va a pasar por adelantado. Sí nos ha dicho que, y el mismo Papa Francisco ha dicho que el Papa emérito Benedicto XVI está sosteniendo a la Iglesia en este momento. O sea, él ha aceptado que en el silencio de la entrega de nuestro amadísimo Benedicto XVI, en los hombros de su enfermedad, postrado en una cama, él está sosteniendo a la Iglesia de Cristo. Y por fe sabemos que desde el cielo será un ángel más que estará ayudando y sosteniendo esta iglesia y sosteniéndonos a nosotros. Les agradezco, hermanos, a todos los hermanos, valga la redundancia, que están desde otros países con nosotros, y más que todo, con la palabra que Cristo nos envía para que nos preparemos para lo venidero, pero para que nos preparemos espiritualmente. Gracias, hermanos, por todo. Y pido a Dios, pido al Espíritu Santo que cada palabra haya calado en los corazones que nos han estado mirando y escuchando, para que seamos mejores cristianos, para que seamos mejores familias, porque no olvidemos que la consigna del demonio es destruir las familias, la unidad familiar. Hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga, y concluimos diciéndoles nuevamente, gracias, hermanos, y los bendigo, y bendigo la mente, el corazón de ustedes, y le pido a nuestra Madre Santísima y a nuestro Señor Jesucristo que en este momento ellos pongan su mano sobre ustedes, sobre las enfermedades que padecen, sobre todo las enfermedades espirituales, porque sabemos que las corporales nos liberan de lo que tenemos que pasar después. Muchas gracias, hermanos, y que la Trinidad Sacrosanta, San Miguel Arcángel y nuestra Madre Santísima les bendigan y nos den fuerza para emprender este año que se acerca de grandes pruebas para los hijos de Dios. Gracias.